Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por, bueno, participar y compartir. Y nada, cuando tú quieras puedes comenzar. Gracias, pues buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto de nuevo estar aquí compartiendo un poco de la experiencia tanto en la parte académica como en la privada. Este es el resultado de pues ya algunos años en los que se han implementado algunos procesos de tanto de identificación como de evaluación y algunas que tienen que ver con las recomendaciones. Y bueno, espero que con este espacio podamos hacer alguna discusión y así continuar con esta mejora. Ahí va. Ok. Bien. Durante el tiempo que empecé a hacer como algunas pues acompañamientos con las empresas, o hemos observado durante el grupo multidisciplinario en los que hemos colaborado, que, bueno, la parte de los trabajadores es fundamental al momento de hacer una implementación de salud ocupacional y sobre todo en esta parte que es la evaluación ergonómica y psicosocial, pues tienen un espacio donde pueden inclusive hacer algunas aportaciones referente a las condiciones de trabajo como recomendaciones para su tarea. Entonces, es así como poco a poco eh, se fue consolidando cada una de estas inquietudes. Primero, por un lado, hacer como la parte formalizada, la difusión de estos acercamientos. Les comparto primero aquí en un primer momento sobre indicadores que nos dicen cómo se encuentra el lugar de trabajo. Les muestro tres ejemplos principales. Por ejemplo, en el caso la primera parte, donde se hizo una colaboración conjunta con algunos investigadores, se observó que además de evaluar los factores ergonómicos, se encontraron algunos indicadores que podrían darnos pie o referencias sobre qué acciones podríamos implementar para mejorar, obviamente, esta parte psicosocial o ergonómica. Vimos algunos amortiguadores, como le llamamos, o esas los factores de protección que ayudan para enfrentar estos riesgos. Aquí principalmente menciono dos de ellos. Una es que se identificó que aquellas personas que tenían un espacio, un intermedio donde podían dedicarse un poquito a la parte personal o separarse de sus actividades, tenían una correlación con esas personas que tenían exigencias elevadas para desarrollar sus actividades. Y así estaban acompañados que las personas que tenían estas características, además de tener esta situación, tenían un apoyo, es decir, realizaban sus actividades, aplicaban algunas habilidades socioemocionales o inclusive habilidades de buenas prácticas, más como estas redes que se presentan en el lugar de trabajo, que es el apoyo de los compañeros o inclusive de los jefes inmediatos. Entonces, bueno, eso ayudó mucho a tener como iniciativas para llevarlas a los centros de trabajo y hacer propuestas sobre este estilo o este enfoque. Posteriormente, hicimos, ahora que pasó casos de la pandemia, algunas revisiones de lo que estaba presentando la población trabajadora. En esta ocasión nos dedicamos exclusivamente a profesionales de la salud, que es donde estábamos observando mayores exigencias laborales o que se estaba duplicando estas exigencias y se observaron algunas que son relevantes a destacar,
para la parte psicosocial. Una es depresión, tenían ya efectos a nivel emocional o inclusive también tenían ya sintomatología de algunas molestias o lesiones en el sistema musculoesquelético y además de esto, pues las condiciones no eran tan favorables. Esto también pues está poniendo en la mesa a discusión de pues las necesidades que tienen en los diferentes espacios, llámese privado, llámese de salud, llámese sector educativo o el lugar que uno considere. Si nos dedicamos a esta parte de la seguridad y salud, pues es necesario hacer gestión y seguimiento sobre todos estos indicadores. Es decir, que no solamente hay que reflejar la problemática, sino también hay que tomar acciones para, obviamente, corregir esto que ya le afectó al trabajador. Otro ejemplo es este trabajo colaborativo, principalmente es en la alumna Márquez, y estamos apoyándola para hacer una investigación sobre las repercusiones que tiene el hecho de tener que hacer cambios en el trabajo o tener que utilizar las herramientas digitales o gestionar toda nuestra parte docente en esta parte virtual. Y bueno, ahí se observa también que hay indicadores que ya están poniendo en riesgo la salud física como mental de este tipo de población de trabajadores. Entonces, en ese sentido, pues cada organización necesita tener muy en claro en qué lugar se encuentra, cuál es la posición que tiene referente a esta sensibilización de aplicar acciones para, en, además de tratar a los trabajadores, pues que poco a poco se vaya haciendo cambios y esto tenga un impacto tanto en los trabajadores como en las organizaciones. Y bueno, cuando aplicamos la parte de los factores psicosociales y económicos, es necesario, o bueno, la propuesta es que se considere todo el contexto situacional en el que vive la población, porque eh, ha ocurrido que nos centramos mucho o en la parte negativa o en la parte positiva y nos falta esta integración de todos los elementos que están considerados para hacer prevención de riesgos laborales en general. Entonces, aquí el ejemplo es, bueno, si vamos a observar estas condiciones, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de protección? Y si esto tiene una consecuencia positiva o negativa en los trabajadores. Es decir, si yo considero que el clima laboral es parte de mi variable o de ese indicador que voy a vigilar, entonces yo tengo que identificar rápidamente cuál es tanto eso que está poniendo en juego la salud del trabajador como eso que le está ayudando a enfrentar la situación. Dependiendo de qué tanto es frecuente este factor, pues vamos a encontrar algunas consecuencias cuando llegamos o nos acercamos con los trabajadores, pues ellos nos van a contar que si esto es relevante para ellos, es importante e inclusive cómo se sienten con aquellas condiciones que le proporciona el lugar de trabajo o la empresa. De esta manera podemos tener no solamente estos indicadores a nivel positivo o negativo, sino de manera integral, de tal forma que podamos hacer algunas actividades que son propias de las tareas, de las condiciones y de mejoras para los trabajadores. Entonces, una forma de poder evaluar es los ejemplos que les pongo aquí. Esto se ha ido mejorando o perfeccionando a medida que lo he presentado como en diferentes espacios, porque en algunos momentos ha dado esa ocasión que en algunos momentos
solamente las empresas piden hacer la evaluación psicosocial, otras solamente la parte ergonómica. Entonces, si trabajamos con ambos de manera paralela, podemos obtener como datos en concreto que podemos analizar de manera integral y así entregar un reporte que pudiera ser especializado o concreto sobre estas acciones, principalmente que tienen que ver con el factor humano. Por eso es que seleccioné como estas dos principales variables dentro de las organizaciones, considerando que, bueno, son distintos agentes y los factores los que están implícitos para identificar estos riesgos laborales. Entonces, siempre es como una recomendación encontrar si como este mapeo rápido del lugar de trabajo que nos permita decir cuál es su situación, el diagnóstico del contexto laboral o el diagnóstico situacional, posteriormente establecer esas políticas que van a ayudar tanto a los trabajadores como a los representantes de la empresa para hacer la gestión y vigilancia de cada una de estas fases al momento de implementarlos en el lugar de trabajo. Dentro del el diagnóstico, pues ya iría todo el registro tanto de las evaluaciones fisiológicas, como de capacidad física, como de mobiliario, como de instalaciones, como de equipos, como esta parte psicosocial, tanto de riesgos como de protección de los trabajadores. De esa manera podríamos tener ya un perfil de riesgo integral, como les mencionaba hace rato, y así distinguir qué le corresponde a la organización, qué le corresponde al trabajador y qué le corresponde a las áreas de trabajo. Es decir, según el puesto, pues van a tener ciertos riesgos y exigencias y a partir de ahí nosotros podemos hacer algunas recomendaciones sobre prácticas que pueden desarrollar el área correspondiente. Finalmente, una vez que nosotros ya tengamos como esa descripción, esa matriz de riesgos, tanto psicosocial como ergonómica, podemos hacer esta implementación. Aquí en México le llamamos entorno organizacional favorable, de manera general, pues también lo podemos llamar como entorno organizacional saludable. Entonces, estamos hablando de un mismo tema que es favorecer las condiciones y que se lleve a cabo esta vigilancia desde una perspectiva de consideración de las aportaciones de los trabajadores. Es necesario también, dentro de la metodología que se implemente en un centro de trabajo, que se evalúe el impacto de las propuestas. Si yo implemento una acción en particular, llámese campaña, que la empresa tenga algunos indicadores que señalen si tuvo el éxito esperado o tengamos porcentajes o esta descripción clara de qué tanto cambió la población desde un antes y después de la implementación. Son datos que a nivel académico se ha observado que son necesarios y que hace falta profundizar, porque cuando queremos darle un soporte en este sentido, vemos que son muy pocas las empresas que han implementado cosas muy buenas, pero que faltan los registros. E inclusive esto de compartir, el de señalar cuáles han sido esas acciones que han tenido impacto y las que no, pues quedan como en el aire. Entonces es necesario tener muy claro o sensibilizado el hecho de comunicar cada una de estas implementaciones. Ay, está. Ok, cuando ya identificamos a la población, es recomendable también que se trabaje de manera conjunta entre todos los integrantes sobre el aspecto de revisar o de vigilar esta gestión
Perdón, algo está pasando aquí con mi presentación que se mueve solita. Que es el hecho de que cada una de las áreas tiene cierta información que vale la pena compartir. Los de recursos humanos, pues son expertos rápidamente de esta compatibilidad puesto-persona que requiere cada puesto de trabajo o cada nivel jerárquico. Se está moviendo solita, perdón. En el área de salud ocupacional o en el servicio médico tenemos también estos registros que realiza el médico laboral o el médico de trabajo y puede observar de manera inmediata qué está pasando o en qué áreas son los de mayor riesgo. En este caso también los del área de seguridad, pues observan constantemente las actitudes, las reacciones de los trabajadores, cómo reciben una implementación y ellos tienen muy a la mano los indicadores de riesgos y peligros. Entonces es necesario que de manera conjunta se pueda trabajar y revisar todos estos criterios para poder establecer un plan de acción en conjunto y que todas las áreas o los responsables tengan muy en claro cuál es la aportación y la relevancia que va a tener el hecho de hacer una gestión a nivel integral o multidisciplinario. Una vez que ya se tenga establecido como la comisión, también es necesario tener esta parte del reconocimiento sensorial, donde nuestra función aquí es primero llegar al lugar de trabajo y acercarnos con los trabajadores porque esto facilita mucho el recabar información que tienen a la mano respecto a las actividades que realizan y ellos pueden señalarte los riesgos y los peligros y nosotros como especialistas que tenemos muy a la mano los términos podemos darle ese sentido profesional. También es necesario tener en claro cómo es su dinámica de trabajo, qué es la forma de trabajar, cuáles son los recursos que le proporciona la empresa, identificar en dónde están realizando sus actividades, con quiénes se interrelacionan, confirmar que efectivamente hay, además de los factores psicosociales y ergonómicos, otros riesgos llámese físicos, químicos, biológicos, también hacer esta selección dependiendo de estas condiciones a las cuales se enfrenta el trabajador, hacer como un muestreo o una primera fase de evaluación para poder categorizar aquellos puestos que son críticos y que son necesarios para poder evaluarlos. Intentar hacer algo aquí porque se está pasando mi presentación como si fuera automatizada. Okay. En la parte de la evaluación, cuando trabajamos de manera conjunta entre ergonomía y psicosociología, podemos obtener información que va muy de la mano. Ejemplo, si queremos evaluar una parte específica, llámese de carga mental o de esta parte donde realizan sus trabajos frente a un monitor, entonces podemos hacer una evaluación también en la parte psicosocial donde evalúe estas actividades que son cualitativas o donde necesita tomar decisiones o hacer análisis o dar alguna aportación que tenga que ver con esta parte gestiva. Entonces, vamos a trabajar en estos datos y obtener como estos resultados de manera conjunta. Así también, si incluimos como todas estas prácticas que realizan en el centro de trabajo como sus hábitos, ya sea saludables o no tan saludables, permitirá identificar como
a través del tiempo cómo se comporta en la parte de su estado de salud del trabajador, y esto le va a ayudar mucho al área correspondiente o a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo para tener indicadores muy claros y señalar específicamente qué acciones tendrían que estar en este sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Qué indicadores podríamos considerar para que tengamos como muy organizado y planificado nuestra información? Primero, pues, identificar a quiénes le vamos a asignar cada uno de estas responsabilidades. Las personas que van a tener como esta parte gestiva, pues necesitan tener muy claro como este el listado de cumplimiento, además del normativo, como de estas funciones o requisitos que le pide su lugar de trabajo. No va a ser lo mismo una, una pyme que una empresa que sea transnacional, entonces se requieren como ciertas especificaciones o ciertos detalles en cada una de estas herramientas. En los planes de acción es necesario que se especifique tanto las fechas, compromiso, los responsables, qué tipo de avance se va a seguir para que podamos tener un antes y un después de estos indicadores. Y en el área de servicio médico o servicio en salud ocupacional o recursos humanos, tener también muy en claro cómo se está comportando este proceso. En la parte de identificación, donde va esta fase de comunicar y de señalar los beneficios del hecho de implementar alguna actividad de salud ocupacional, tener estos indicadores sobre los distintos niveles jerárquicos que están participando, porque en mejora continua pues es relevante que tanto la parte gerencial como los supervisores, la línea de mando esté presente, y así los trabajadores también tengan este modelo de seguimiento. En la evaluación, los instrumentos nos van a ayudar mucho. Ahorita tenemos muchas opciones, tanto de manera impresa como automatizada. Según las características del trabajador, podemos utilizar alguna de ellas. Si utilizamos como una referencia inicial y le damos un seguimiento, podemos tener este registro longitudinal y observar claramente los cohortes que existen en los trabajadores. De esta manera nos va a permitir tener un control muy claro. Vamos a tener datos muy específicos que podrían ser mapeados tanto en diagramas visuales como en algunas herramientas digitales para mostrar estas métricas o los indicadores, o inclusive tableros de control dentro de los espacios de los trabajadores donde están involucrados, y ellos mismos vayan registrando sus avances y así pueden tener como esta sensibilización directa. En nuestra parte, los que estamos frente al área de seguridad y salud, podemos tener estos indicadores para identificar específicamente en dónde hay que trabajar y de esta manera darle el seguimiento. Si observamos que hay un área que es necesario darle atención, como el ejemplo que les presento, que es organización del tiempo de trabajo, entonces vamos a buscar acciones específicas para esa variable. Es decir, si observamos que el tiempo no está bien organizado, establecido, hay un exceso de trabajo, entonces vamos a buscar alternativas que me permitan disminuir el riesgo al trabajador. En las acciones hay que hacer una división, que es algo que nos ha funcionado cuando llegamos con los centros de trabajo, es específicamente actividades que están asignadas para la organización, que tiene que ver con la estructura, en el plan de negocio, otra que tiene que ver con la parte grupal, que es en las áreas, establecer actividades que favorezcan la relación que existe entre el jefe inmediato y los colaboradores o los trabajadores, o también darles algunas habilidades de gestión en esta función
de negociación, de comunicación o de realización de trabajo específico. Y en la parte individual, pues buscar algunas alternativas de acompañamiento, inclusive si es necesario de alguna intervención terapéutica profesional. En la parte ergonómica, pues hemos observado que pues los especialistas aquí en fisioterapia, los que dan algunas recomendaciones de condición física, ayuda muchísimo y también favorece esta parte psicológica. Nuestro plan de acción tendría que ir acompañado, les decía, en la parte de responsables, pues estas áreas que son importantes, que estén vigilando cada una de las actividades para que también se sientan involucrados y partícipes del seguimiento y de los alcances que se propusieron en cada uno de los centros de trabajo. En cuanto a las recomendaciones que puedo señalar en este momento, uno de ellos es que en las organizaciones ha ocurrido que cuando tienen los registros, regularmente tienen muy claro los efectos, ¿no? El hecho de que existan afectaciones en el sistema musculoesquelético o cuántas personas han tenido una sintomatología de ansiedad o de estrés, pero no se observa de quiénes en el sentido del puesto de trabajo y se requiere también especializarlo para poder darle una intervención por esta parte importante que es, de acuerdo a la función de trabajo, pues les vamos a dar algunas recomendaciones. Dependiendo de las exigencias, pues obviamente se le dirá a la organización qué podría hacer para hacer algunas mejoras o correcciones. Relacionados con el contenido de la tarea, se ha observado que hay cosas que son muy urgentes, hay cosas que son importantes, identificar con los trabajadores cuáles son prioritarios para evitar estos bomberazos que aparecen durante nuestras actividades cotidianas y evitar que se cargue un tiempo, un periodo en esto de la sobrecarga laboral y, bueno, sistematizar ya que ha madurado la empresa en este tipo de implementaciones, sistematizar este tipo de proyectos. Con nuestra parte en el área de salud o seguridad, implementar tanto la parte primaria, secundaria, terciaria, no solamente esto de las correcciones, para que podamos tener una forma más especializada en cuanto a los criterios que podemos recomendar, no solamente a un centro de trabajo, sino a los diferentes sectores. Y con los trabajadores, pues es necesario hacerlos partícipes, que se involucren para que ellos mismos identifiquen estos riesgos, las exigencias, conozcan esos riesgos que existen, cuáles serían sus factores para enfrentar estos riesgos, sus estilos de afrontamiento, porque así les permite tener también este contexto tanto de la organización como de su autocuidado. Y con esto quiero cerrar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz. La verdad